Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tramo final del congreso, de este primer congreso CITEA, que estamos realizando íntegramente online y que además podéis seguir hoy en abierto, bien hasta a través del Facebook del diario El Comercio, bien a través del canal de Twitch, con el usuario CITEA /congreso, o bien a través de nuestra propia página web en la sección de Congreso, donde también podéis dejar, y os animo especialmente ahora por la tarde, que sé que por el cambio horario muchos no pudisteis estar por la mañana, os animo a dejar las preguntas y las inquietudes que tengáis para hacérselas llegar a nuestros ponentes. Agradeceros a todos de verdad los comentarios que nos vais dejando, que muchos no son preguntas sino comentarios muy positivos del feedback que nos estáis dando del Congreso, y nos anima seguro a ir ya pensando en la próxima edición, aunque todavía, como digo, nos queda el tramo final, que yo creo que es muy interesante porque, como habréis visto en las otras mesas, se habla mucho de metodología, de cómo pues el acceso a las herramientas es importante para reducir la brecha digital, pero cuando hablamos de formación del profesorado, hablamos también de no fijarnos tanto en una herramienta en concreto. Ayer poníamos el ejemplo, ¿no?, de que para las presentaciones en un momento del tiempo se empezó a usar PowerPoint, luego SlideShare, luego Prezi, luego ahora Geniali, y al final tenemos mucho mareo con tantas herramientas y a veces no es tan importante elegir una herramienta concreta como la forma de utilizarla. En ese sentido, las tres primeras ponencias que vamos a tener esta tarde yo creo que os van a aportar muchísimo. Así que, sin haceros esperar más, vamos a empezar con la primera, que responde al nombre de Dinosaurios y excavaciones, su uso en didáctica y divulgación de las ciencias geológicas, para la que contamos con Francesc Gascó, docente y creador de contenido en el canal de YouTube Paco Zoico. Buenas tardes, Francesc. ¿Me oyes bien? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí, te escucho perfectamente. Bueno, Francesc, pues teníamos muchas ganas de escucharte. Entiendo que has oído mi introducción. Yo creo que es muy importante esa aportación de... en el caso de YouTube, tú tienes cerca ya de 100.000 suscriptores, y YouTube es una herramienta que lleva con nosotros muchísimo tiempo, ya más de una década, y sin embargo todavía al día de hoy puede ser una herramienta excelente de divulgación sin necesidad de volverse loco con otra herramienta nueva, ¿no? Que ahora parece que está todo el mundo obsesionado con Twitch y con el cambio de YouTube Sí, a Twitch, y entonces veo a algunos profesores que ya están suspirando de, pero vamos a ver, no quedamos que lo de YouTube era lo que tal, así que a lo mejor nos puedes ilustrar en ese sentido. Yo no te voy a robar más tiempo, prefiero que tengas la media hora para ti, y al final, si tengo la oportunidad de hacerte alguna pregunta, pues estupendo, así que te doy paso y todo tuyo, Francesc. perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo soy Francesc Gascó, soy paleontólogo, soy profesor en la Universidad Isabel I en el máster de divulgación científica. Aparte, también estoy como tutor de algunos alumnos del máster en docencia, de la especialidad en biología y geología. En mi caso, tendemos en el mundo académico siempre a poner primero la afiliación. En mi caso, la pongo siempre primero, pero siempre me gusta explicar que, si bien soy docente, lo que más ocupa mi tiempo y mi principal eh, ocupación es la divulgación científica. Y es por eso que en mi caso es una historia, una retroalimentación constante entre lo que yo voy haciendo para divulgación, lo que yo voy haciendo también en docencia, en lo que también intentamos transmitir a las personas a las que estamos formando ahora como docentes, de manera que llega un momento en que yo lo integro todo junto, y por eso voy a hablar de al menos mi metodología, de mi manera de actuar, mi manera de divulgar, mi manera de enseñar, y cómo está siempre relacionada. De manera que, dependiendo de las circunstancias y del público a la que lo estemos dirigiendo, va a ser más una divulgación científica o más docencia. Sobre todo, evidentemente, en el caso de la docencia, pues intentando que se relacione con los contenidos los contenidos del currículo, ¿no? No sé si podéis ver mi presentación ahora mismo. Perfecto. Vale, pues nada, este es el título que yo le he puesto a mi presentación, de las excavaciones. Eh,
Parece que se nos ha cortado, A la ver, emisión un momento, pero sí, yo veo aquí a ha fallado un Francesc ahora momento. mismo. Ha fallado un momento y parece que, bueno, yo lo he notado en que no pasaba la diapositiva. Vale, Vale, Francesc, pues nada, seguimos contigo, ¿vale? continuamos, sí. Pues eso, empezando por el principio, lo primero que os he dicho es que soy paleontólogo y de hecho mi tarea de divulgación científica considero que es de divulgación paleontológica. Lo que hago yo es divulgación tanto de paleontología como de las ciencias relacionadas. Y quieras que no, es una especialidad que resulta muy atractiva, es una especialidad que llama mucho la atención de la gente. Todo el mundo tiene una imagen muy romántica del trabajo de los paleontólogos, así como de los arqueólogos. Y en concreto, tengo a mi favor que es que mi especialidad dentro de esta ciencia es la paleontología de dinosaurios, ¿no? Y por eso es el principal recurso que yo uso y por eso es el principal recurso que os voy a mostrar hoy. Entonces, dinosaurios, ¿por qué? Primero, os he dicho, es mi especialidad, es aquello con lo que yo, es a lo que yo me dedico. ¿Y por qué también? Porque a los niños les gusta mucho, muchísimo. Hace unos meses se viralizó esta noticia, de hecho, se viralizó de manera bastante amarillista. Esta noticia decía que los niños y niñas a los que les gustan los dinosaurios que son más inteligentes, ¿no? Y claro, como no podía ser de otro modo, pues mucha gente cuando vio esta noticia, pues me la hicieron llegar. Oye, esto, qué curioso, ¿no? Pero bueno, al margen de noticias, al margen de este amarillismo, al margen de querer enganchar a la gente con el clickbait, ¿no? Para que pinchen en la noticia, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿En qué se basa esta afirmación? ¿Y qué podemos aprender como docentes o como divulgadores de este fenómeno? ¿Vale? Este fenómeno como tal, este interés desmedido que tienen algunos niños por los dinosaurios, es que, bueno, se saben el nombre científico de las especies, a pesar de que sean impronunciables, se saben detalles sobre su dieta, sobre a qué velocidad podían correr, se saben las eras geológicas, se saben cuál vivía en cada época, ¿no? Es una cosa que es alucinante, ¿no? Para lo pequeños que son en muchos casos. Bien, este interés no es algo que sea una mera curiosidad, ¿no? Desde la psicología se utiliza un concepto, que es el de los intereses intensos, para referirse a esta preferencia, esta gran pasión por parte de niños y niñas por ciertos temas, por ciertos objetos o por ciertas actividades. Los intereses intensos son una motivación súper fuerte, muy fuerte, por un tema muy concreto, que se manifiesta en niños y niñas. Es muy común, al menos en un tercio de ellos. Eh, Empieza muy temprano y tiene un pico muy alto entre los 2 y los 6 años. En muchos casos este interés desmedido por estos temas desaparece, en algunos casos se mantiene, aunque no con cotas tan altas, y en algunos casos se mantiene durante toda su vida y de hecho puede llegar a marcar carreras profesionales. De hecho, conozco muchísima gente, muchísimos paleontólogos y paleontólogas o arqueólogos y arqueólogas que por intereses de este tipo en la infancia quedaron marcados para el resto de su vida. Pues bien, estos temas no tienen por qué ser dinosaurios, pueden ser más súper variados. Están, por ejemplo, los vehículos, los trenes, los coches. Hay muchísimos niños que están obsesionados con los trenes o con los coches. Los dinosaurios, por supuesto. La astronomía también llama la atención de un gran número de niños y niñas en esta edad. O, por ejemplo, la egiptología o temas más arqueológicos. Son temas que les apasionan mucho. Pero desde un punto de vista docente y psicológico, no importa como tal el objeto de esta pasión, de esta obsesión. Lo importante es que es un tema en el que invierten mucho esfuerzo los niños y las niñas, ¿no? Según se ha estudiado, este tipo de intereses son muy beneficiosos para su desarrollo cognitivo, ya que este tipo de intereses potencian la perseverancia, mejoran la atención, ayudan también a los niños a incrementar la confianza en sí mismos al experimentar por primera vez que son conocedores de un tema. Potencian habilidades complejas del pensamiento, como el procesamiento de información, y a veces también encuentran un público lo bastante receptivo, que puede estar en sus padres, sus profesores, en amigos, en familiares, también estimulan la comunicación, ¿no? Hay muchos niños y niñas que empiezan, ¿no? a dar pequeñas charlitas a sus amigos, a sus familiares, sobre estos temas de los que no pueden dejar de leer, no pueden dejar de ver contenidos, no pueden dejar de hablar de estos temas, ¿no? Entonces, dado que es un tema con muchos beneficios, pues siempre se recomienda a padres, a madres y a tutores, pues que se siga alimentando, ¿no? De alguna manera esta pasión. Ya no solo asegurándose de que los niños y las niñas tengan tiempo dentro de esta vorágine, ¿no? de hoy en día en las clases con tantas actividades extraescolares y demás, no solo asegurándose de que tengan un ratito de vez en cuando para seguir leyendo sobre este tema, sino también animándoles, ¿no? Tratando de ver o tratando de que vean
la relación entre este tema de interés y algunas materias que se imparten en los centros escolares. Esto es algo muy importante sobre lo que voy a estar yendo una y otra vez, voy a estar yendo a este concepto todo el rato. Hoy en día estamos saturados de contenidos en Internet. En el caso de, por ejemplo, contenidos en YouTube, hay muchísimos contenidos sobre paleontología o dinosaurios. Esto tiene una cara buena y una cara mala. La cara buena es que es un buen caldo de cultivo de recursos, siempre que sepamos elegirlos, y también que eso demuestra que si se consumen muchos estos contenidos, que hay mucho interés por estos temas. La parte mala es si vas a usarlos, bien, pero si vas a generar estos contenidos, si vas a estar creando estos contenidos, pues te dificulta llegar al público y marcar la diferencia, siendo que hay tanta oferta con la que estás compitiendo. Es algo bastante de cajón. Entonces, ¿cuáles son mis recursos? ¿No? Básicamente, yo soy un firme defensor de usar las referencias que tengan los niños, niñas o estudiantes, normalmente referencias de cultura popular. Se puede ver en las tendencias y búsquedas de Google cuando de repente hay un pico de interés. Este pico de interés, por ejemplo, acerca de los dinosaurios, con los últimos estrenos de películas de la saga de Jurassic Park, estos picos de interés se disparan y se ven en Google. Empiezan a haber más contenidos, empiezan a haber más productos. Esto, evidentemente, hace que los niños se interesen. E incluso, esto puede llevar a que algunos adultos recuerden que también en su momento, cuando eran niños y niñas, sentían esa pasión y de repente vuelvan a verse refrescado este interés por estos temas. De manera que lo que yo suelo hacer, mi recurso habitual, es a partir de estos contenidos de cultura popular, ¿no? En este caso, contenidos sobre dinosaurios, ya sean videojuegos, ya sean películas, ya sean dibujos animados, explicar de manera inmediata la paleontología que hay detrás, la ciencia que hay detrás de lo que están viendo. ¿Lo que están viendo es real, sí o no? ¿Qué sabemos realmente sobre esto? Y en un segundo paso, lo que hago es ir un poco más allá y tratarlo de relacionar con temas de biología, con temas de geología, incluso con temas de pura ciencia, ¿no? Muchas veces les cuento mucho, tanto a los niños y niñas a los que alguna vez doy talleres o charlas, como a los que realmente alguna vez les he dado clase. Siempre intento transmitirles la importancia, por ejemplo, de las matemáticas, porque siempre tenemos en mente la imagen del paleontólogo como una especie de enciclopedia andante sobre dinosaurios o sobre vida prehistórica. Muy pocas veces, ni los niños, y alguna vez sí, pero tampoco abunda mucho entre los adultos que se lleguen a preguntar esto cómo se llega a saber o cómo trabajáis vosotros en vuestro día a día, ¿no? Es más habitual que te pregunten por datos sobre ciertos dinosaurios, sobre ciertos fósiles. Con lo cual, de ahí la importancia de los temas relacionados y relacionar con temas de los currículos y demás. Esto me lleva a una cita que a mí me dijo en su momento mi profesora de física del instituto, que viene a decir que toda ciencia es física o es una colección de sellos. Esta cita se atribuye muchas veces a Ernest Rutherford, pero lo cierto es que no hay pruebas convincentes de que la dijera él en ningún momento. En cualquier caso, esta frase yo creo que explica muy bien, plasma muy bien a dónde quiero ir a llegar con este último paso, ¿no? De llevar estos contenidos que les gustan tanto a los niños, que son un contenido que es un interés intenso para ellos, y llevarlo más allá de la propia ciencia que estudia los dinosaurios y llevarlos al propio método científico y a la ciencia en su más amplio espectro, ¿no? Porque al fin y al cabo, este prejuicio, ¿no? De que somos como una enciclopedia de fósiles o de dinosaurios, el hecho de que parece que los museos de paleontología solo son colecciones de especies, de fósiles y demás, ¿no? Al final, lo que tratamos de resolver, o sea, lo que tratamos de transmitir, lo que yo intento transmitir a través de todo esto, es que un paleontólogo o una paleontóloga no es más paleontólogo porque se sepa más especies, sino que un buen científico lo que tiene que hacer es resolver ciertas preguntas, ¿no? Tiene que resolver problemas. Ahí es donde está realmente la validez de un científico o de una científica, y también son actitudes que son súper positivas para cualquier ciudadano. De manera que, siguiendo, entonces, según este planteamiento, y ahora ya voy a ir mucho más directo al grano, porque si no se nos va toda la ponencia, mi planteamiento es el siguiente. Los dinosaurios interesan a los niños y a las niñas. Incluso les hacen cierta gracia a los adultos. Y hay una gran parte de la población que mantiene un gran interés por este tema, ¿no? Incluso sobre contenidos que pueden ser de mero entretenimiento, que son los que más abundan. Me da igual, en cualquier caso. Si eso es así, usemos esos contenidos. Esa es
mi propuesta constante, tanto en mi canal de YouTube como en todos los contenidos que hago más de didáctica. ¿Vale? Entonces, en un primer acercamiento, lo que yo trato de hacer es relacionar este tema, el de los dinosaurios como interés intenso, con la propia ciencia que los estudia, la paleontología. Se puede usar fácilmente esta mágica o romántica evocación de la era de los dinosaurios para llevarlos en muchas direcciones dentro de la paleontología. ¿Qué plantas sería entonces? ¿Cuáles de esas plantas aún podemos ver hoy en día? Mucha gente está paseando por paseos con plantas que no han cambiado prácticamente desde el Jurásico, como los ginkgos, y no son conscientes de este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de información, pues trato también de transmitirla mucho, ¿no? De hacerla llegar. ¿Qué otros animales convivían con ellos? ¿Cuáles de esos animales siguen viviendo hoy en día? ¿Qué animales y plantas vivieron antes de los dinosaurios? ¿Cuáles vivieron después? Si lo que les gustan son los dinosaurios, yo puedo llevarles, en principio, potencialmente puedo llevarles a un gran rango de momentos en el tiempo geológico y a un gran rango de disciplinas dentro de la paleontología, usándolos como referencia. Desde usarlos plenamente hasta usarlos simplemente como referencia, ¿no? Llegar a hablarles de las diferentes eras y periodos de la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Usando esta evocación romántica, ¿no? De los dinosaurios como algo que tanto les apasiona. En segundo lugar, la relación ya no solo con la paleontología, sino con ciencias directamente relacionadas, ¿no? Por ejemplo, los dinosaurios, esos nombres que tienen tan raros, corresponden a la clasificación que se usa también en el resto de seres vivos, ya no solo del pasado, sino del presente. Se les puede hablar de biología y de clasificación de los animales y de las plantas, de los ecosistemas, de sus redes tróficas. Igual que estudian en el colegio una red trófica de un ecosistema actual, se les puede llegar a hacer un paralelismo con una red trófica de un ecosistema de finales del Jurásico. Y quizás una red trófica de finales del Jurásico a estos niños que parece que les gustan más los dinosaurios, quizás les capta antes la atención, ¿no? Este tipo de relaciones. También con las ciencias geológicas, ¿no? Es de lo que más hablo yo. Que por el propio proceso de cómo encontramos a los dinosaurios, en forma de fósiles. Entonces, ¿qué tipo de roca puede contener fósiles? ¿Cómo se forman los fósiles? Podemos relacionar todo este tipo de fósiles que tanto les pueden llamar la atención, por el hecho de ser de la era de los dinosaurios, con los tipos de roca, el ciclo de las rocas, dinámica interna y externa, la deriva continental, la tectónica de placas, el dinamismo de la Tierra, todos los procesos geológicos en mayor o menor medida podemos llegar a relacionarlos con esta idea, ¿no? Evocando el pasado, evocando la era de los dinosaurios. Es algo que yo hago constantemente. Y en tercer lugar estaría usar el tema de los dinosaurios para llegar un poco más allá, ¿no? Ese último paso para explicar cómo funciona la ciencia y el método científico, ¿no? La forma más sencilla, la que yo de hecho estoy ahora mismo creando y desarrollando para aplicar en mi canal de YouTube, es hacer llegar a los más jóvenes de entre mi público que las matemáticas son muy necesarias en ciencias. Ya no solo en ciencias naturales, también en humanidades también, ¿no? En todo tipo de ciencias sociales también son muy importantes las matemáticas. Como las matemáticas son una gran herramienta que nos permite separar ideas sin más, ¿no? Cómo poder separar ideas que oímos, hipótesis que oímos, de cosas que estén constatadas. Las matemáticas nos sirven para los datos e interpretarlos correctamente, ¿no? Para poder extraer conclusiones importantes sobre los datos que estamos observando y midiendo constantemente. De manera que ahora mismo estoy desarrollando estas ideas de una serie de vídeos sobre matemáticas aplicadas a paleontología o cómo usamos matemática más o menos simple, evidentemente, no voy a meterme en temas muy complicados de ecuaciones diferenciales ni nada por el estilo, pero digamos relacionar las matemáticas con los dinosaurios. Y una manera súper sencilla es usar los dinosaurios como excusa para los problemas. Una versión ya para más adultos, para más pensando en secundaria, hablaríamos ya del método científico desde la propia disciplina de la paleontología, ¿no? Relacionando lo que es la investigación, la resolución de problemas con estos temas, si es que les siguen interesando de alguna manera, ¿no? Y de esta manera, en este último paso, es como nos podemos alejar más de esta imagen distorsionada del paleontólogo o la paleontóloga como coleccionista de datos, como enciclopedia con patas, y realmente acercar un poco más su figura como científico o científica, ¿no? Como persona que investiga y que extrae información de la naturaleza.
¿Por qué también he metido las excavaciones en esta ponencia? Porque las excavaciones son algo muy atractivo, son algo muy, muy, muy interesante. A la mínima que cualquier niño o niña siente esta fascinación por los dinosaurios, tiene este interés tan intenso, una de las cosas que más les gusta, tienen ocasión y existe la oportunidad, es ir a ver de dónde salen esos dinosaurios, a ver yacimientos, ya sean de huellas, ya sean de huesos. De manera que las excavaciones tienen un potencial muy fuerte como algo atractivo, algo tangible, algo a lo que pueden llegar a acercarse en mayor o menor medida. De manera que, una vez más, pues haciendo este símil de 3 fases, pues esta es un poco mi propuesta de cómo usar algo tan atractivo para jóvenes o para niños y niñas como es una excavación paleontológica para llegar mucho más allá, ¿no? Entonces, el primer nivel. El primer nivel yo lo hemos puesto... el primer nivel lo hemos puesto en práctica muchas veces en actividades presenciales, haciendo talleres y este tipo de experiencias con niños y niñas y también con adolescentes. Y básicamente son simulaciones de excavación que suelen ser muy exitosos. El niño que está más interesado aprende mucho más. El niño que está menos interesado, al menos se lo está pasando bien porque es una actividad muy física, ¿no? Es lo típico de montar un arenero con réplicas de fósiles. Si queremos realmente exprimir al máximo la información o la enseñanza, digamos, de esta experiencia, pues lo suyo es tener una serie de réplicas de fósiles de diferentes animales o plantas. Se les explica brevemente que cada uno tiene que estar excavando en su zona, que anoten o dibujen, según la edad, por supuesto, el fósil que encuentran, y luego podemos llegar a relacionar lo que han encontrado con el tipo de animal al que pertenecía, podemos jugar una vez más a la clasificación de los animales, con todos los fósiles recogidos, sabiendo de qué épocas son todos, con sus tablas que podemos tener preparadas y demás, podemos llegar a adaptar el yacimiento, ¿no? Y decir, pues si hemos encontrado dinosaurios del Jurásico, tal, pues este yacimiento podemos adaptarlo como Jurásico. Hay una opción mucho más virtual, mucho más plausible ahora mismo y que también estamos trabajando en ella actualmente, que es desarrollar una serie de vídeos en los que se van revelando una serie de fósiles en el vídeo, fósiles de animales y plantas. Y de modo que cada vídeo funciona como un afloramiento o como un yacimiento. Y el trabajo posterior es identificar los fósiles que han visto en cada uno de los vídeos y con ello datar cada uno de los vídeos que corresponde a uno de estos yacimientos. Sería una especie de excavación mucho más virtual. Estoy dándole vueltas a ver cómo podemos realmente llegar a hacer esto mucho más interactivo, pero ya os digo que yo ahora mismo mi tarea de divulgación, la más visible al menos, y a la que dedico mucho tiempo es con YouTube, con lo cual me es muy fácil la elaboración de contenidos con forma de vídeo y ahora mismo pues estoy intentando exprimirlo al máximo. La segunda fase tendríamos que ir un poco más atrás y sería ir a la fase previa, a cómo se encuentran los yacimientos. Sería con alumnos un poco más mayores y podríamos relacionarlo con las ciencias geológicas, enseñarles un mapa geológico, que vean que en un mapa geológico vemos las rocas de diferente edad y que se planteen dónde deberíamos ir a buscar fósiles de alguna edad o de algún tipo de animales, ¿no? De manera que sería una especie de prospección paleontológica virtual. Y el tercer nivel sería integrarlo todo junto y llegar a ese punto en el que empiezan a trabajar y a pensar como un científico o como una científica. El símil, por ejemplo, entre una excavación paleontológica y una escena de un crimen para el trabajo de los forenses es un muy buen símil, ¿no? Porque al fin y al cabo no puedes tocar nada sin que tengas toda la información apuntada, no puedes estar manipulando la escena del crimen, igual que tampoco puedes empezar a sacar los fósiles a lo loco, tienes que tenerlo todo muy bien apuntado, sacar toda la información posible antes de extraerlo. Digamos que es un símil también muy útil. En este caso también las experiencias han sido siempre en actividades presenciales, en las que, por ejemplo, hacíamos una serie montábamos una serie de yacimientos en las que los fósiles ya tenían una historia que contar. Aparecían marcas de corte o aparecían marcas de mordiscos o estaban alineados de acuerdo a la dirección de una corriente de agua y los jóvenes tenían que estar no solo encontrando estos fósiles en el arenero, sino luego pues midiendo su dirección, viendo cómo estaban agrupados y luego se planteaban hipótesis y trataban de contrastarlas, ¿no? Mediante estar discutiendo entre ellos. Y la verdad es que este tipo de experiencias, al principio, son un poco escépticos, porque les parece que es un poco como estar jugando en un arenero, pero luego cuando ya se empezaba a complicar la cosa y empezaban a hipotetizar y a contrastar sus puntos de vista, siempre era muy, muy, muy positivo este punto de vista y esta actividad la verdad es que era muy, muy interesante.
Entonces, con todo esto, lo que intento es mostraros cómo, en mi caso, me aprovecho de algo que es muy popular entre niños y jóvenes, que además es que da la casualidad de que es mi especialidad como investigador, y que no me quedo con el hecho de que, ya que a los niños les gustan los dinosaurios, les doy un dinosaurio. Para mí el valor realmente importante que tienen los dinosaurios como interés intenso es que me permiten usarlos para poder explicarles muchísimas más cosas, desde otras ciencias hasta el método científico a partir de lo que es el trabajo de un paleontólogo en el campo o en el laboratorio. Y cómo pues, llego a usar este interés intenso y estos temas para elaborar actividades, elaborar contenidos y poder llegar a tocar temas del currículo, en fin, intento explotar al máximo, ¿no? Y quería terminar con este dibujito que me hizo un niño que se llama Adrián, en el que le quedó muy clara al final la importancia de todo esto, porque si os fijáis, he puesto aquí una ampliación en el que detrás de todo el dibujo del dinosaurio y demás, se ha dibujado a él y al propio dinosaurio estudiando cuadernos de mates, ¿no? Como teniendo en cuenta que si quiere ser un buen paleontólogo, pues va a tener que estudiar matemáticas, porque así podrá ser un buen científico. Y yo con eso, con ese detallito del dibujo, la verdad es que yo ya me fui muy contento a casa. Y nada, con esto ya termino, y si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier comentario que hacerme, pues adelante. Muchas gracias, Francesc. ¿Me oyes bien? Te oigo perfectamente. Muchas gracias por tu ponencia. Ha estado muy bien. O sea, siempre doy ese feedback porque, como les he dicho a otros ponentes, es bastante desagradable el hecho de estar exponiendo para ti mismo, ¿no? O sea, estás como 20 claro, minutos ahí solo hablando. Ya parece que nos hemos acostumbrado, pero no deja de ser raro. Sobre todo cuando pasa lo del principio, ¿no? Que de repente se desconecta un momento y ya no sabes si estás hablando para alguien o no. Nada, pues fue todo perfecto. Yo te doy muy buen feedback. Sí que quería preguntarte por curiosidad no sé si has probado o has aplicado alguna solución de realidad aumentada para el tema de la paleontología, porque me parece que como que tiene una sinergia muy buena, totalmente, ¿no? O sea, he visto alguna aplicación en plan de ver ya los dinosaurios o algo así, cobrar un poco vida. ¿Has hecho algo en ese sentido? Tenemos experiencia en un yacimiento de huellas de La Rioja. Normalmente en los yacimientos se solían colocar estatuas a tamaño natural y aún se suelen colocar. Yo también trabajo en algunos de estos modelos de estatuas para que sea más atractivo para el turismo y demás. Pero un problema que tiene tratar de hacer atractivo un yacimiento de esta manera es que necesita de un mantenimiento y normalmente por acción de los agentes climáticos o por vandalismo todo esto se puede ir un poco al traste. Y decidimos darle el cambio y a un yacimiento ponerle una serie de paneles con su código QR y que la gente pudiera ver en realidad aumentada el dinosaurio, o en este caso era un cocodrilo del Cretácico, que pudieran verlo sobre el yacimiento. Hemos hecho solo esa experiencia, una experiencia piloto. Ha sido muy positiva, ha sido muy buena acogida. Estamos ahora intentando conseguir un proyecto para en el resto de yacimientos de esa localidad también instalar este mismo sistema en otros yacimientos y que en cada uno de ellos puedan llegar a ver con realidad aumentada pues o el dinosaurio o el fósil de turno o la flora o la fauna o lo que sea. Y estamos en ello. A nivel de didáctica en el aula no me lo he planteado porque tampoco tengo medios, pero por ejemplo en este proyecto para este yacimiento sí que lo estamos poniendo a la prueba. Genial, pues bueno, yo aprovecho para recomendarte una aplicación de unos buenos conocidos míos que se llama Onirix, que es una aplicación que trata de democratizar un poco la realidad aumentada y que permite prácticamente a cualquier usuario hacer sus pinitos ahí en realidad aumentada para alumnos, que hoy estaría guay. Pues nada, Francesc, muchas gracias por tu aportación y seguimos adelante con el Congreso, encantados de tenerte con nosotros. Muchas gracias.